Hola, un saludo especial a todos los estudiantes. Espero que se encuentren muy bien desde su casa. Eh, Voy a tratar de explicarle eh, la diferencia que hay entre células haploides y células diploides. Antes de comenzar, quiero mostrarle la siguiente gráfica y explicársela. Esta es una célula de la célula. Este es el núcleo y aquí construimos el material genético. Este material genético es la información hereditaria que se hereda de padres a hijos. Esa información hereditaria es codificada por esta estructura que se llama ADN. El ADN tiene dos cadenas complementarias. Esas dos cadenas complementarias tienen una forma de doble hélice. Esas cadenas complementarias de forma de ADN en este segmento que está aquí, cada segmento va a los genes. Es decir, en la estructura del ADN hay alrededor, por ejemplo, en el ser humano hay alrededor de 30.000 genes, todos estos genes. Y esos genes, ¿qué? Esos genes codifican las proteínas. Las proteínas son las que te dan la información fenotípica, es decir, las características físicas de una persona o de un animal, la forma de la nariz, por ejemplo, el color de los ojos, pero también las proteínas hacen parte de la regulación interna, es decir, de las hormonas, de las enzimas. Y estas proteínas, repito, provienen de la información de los genes. Esta información genética que va aquí es una información que es heredada de padres a hijos. La información genética, especialmente esta que se encuentra en el ADN, se condensa junto con unas proteínas. A estas proteínas se le llaman histonas. Se enrollan, el ADN se enrollan con las histonas y van formando esta estructura que está aquí, que es la cromatina. Quiere decir que la cromatina es histonas más ADN. Estos, antes de la división celular, no se alcanza a observar sino como una maraña de hilos. Una maraña de hilos. Pero en la medida que se va a realizar la división celular, meiosis o mitosis, la cromatina empieza a condensarse y forma esto que se llama cromosoma. Forman los cromosomas. Entonces los cromosomas se hacen visibles solamente cuando se da el proceso de división celular. En este caso que estoy mostrando aquí está un cromosoma duplicado. ¿Por qué? Porque antes de hacerse la división celular, ellos se deben duplicar. ¿Ok? En cada célula siempre va a haber una información genética hereditaria. Si son células somáticas, es decir, células que hacen parte del cuerpo, la información genética es doble. Significa que hay cromosomas maternos y hay cromosomas paternos. ¿Okay? Significa que hay información que proviene del padre e información que proviene de la madre. En el caso del ser humano, hay 23 pares de cromosomas. 23 pares de cromosomas. Esos 23 pares de cromosomas, van a dar un total en la especie humana de 46 cromosomas. Ojo, estoy hablando de 23 pares, quiere decir que hay cromosomas, uno es del padre y otro es de la madre. ¿Okay?
Miremos esta gráfica. El concepto de células diploide y concepto de las células haploide. Acá los cromosomas ya se encuentran condensados. 2N significa que hay dos pares de cromosoma. ¿Ok? En este caso hay 6. ¿Qué significa? Que N es igual a 3. 2 por 3 es igual a ¿cuánto? A 6. Significa que entonces que hay 6 cromosomas. Significa que hay entonces un par, dos pares, tres pares. ¿Ok? Estos son células diploides. Diploide. Miren este cromosoma. Miren este. Son idénticos. Se le llaman cromosoma homólogo. A esto se le llama cromosoma homólogos. ¿Por qué cromosomas homólogos? Porque son idénticos. Aquí lleva la información genética del papá y aquí lleva la información genética de la mamá. Son cromosomas homólogos. Por eso se llaman que son células diploide. Diploide porque tienen dos juegos de cromosoma. Cuando hablamos de células haploide, entonces lleva un solo juego de cromosoma. Miren que acá hay 6, significa que hay dos juegos. Acá solamente vamos a observar que aquí solamente hay un solo juego de cromosoma. Observamos que aquí hay 3. A estos cromosomas sin su par no son cromosomas homólogos. No son cromosomas homólogos. ¿Qué significa? Que estas células que están aquí son las células sexuales. ¿Por qué las células sexuales? Porque las células sexuales son las que a través de la meiosis convierten células diploides a células haploides. ¿Ok? Entonces cada célula sexual va a aportar la mitad de la información genética. ¿Ok? En el caso de la especie humana, las células sexuales son los espermatozoides y son los óvulos. Seguimos con la aplicación. Aquí les trae, hay otra diferencia entre célula haploide y diploide. Haploide, una copia de cada cromosoma. Miren los diferentes cromosomas. 3 cromosomas no homólogos. No homólogos. Miren, acá, diploide, 2 copias de cada cromosoma. 3 pares de cromosomas homólogos de origen materno y paterno. Materno y paterno. Son idénticos, pero llevan información genética, tanto el padre como la madre. Le hago un ejemplo. Por ejemplo, si este cromosoma lleva aquí el color de los ojos, aquí color de los ojos, el color de los ojos aquí, ese también lleva aquí el color de los ojos, pero este es verde y este es negro. Deben estar en la misma posición. A eso se le llama locus. Significa posición. Entonces, por eso los cromosomas están duplicados. Por eso se llama diploide. Porque tienen dos juegos de cromosoma. Diploide. ¿Cuáles son las células diploides? Repito, las células del cuerpo. Las células que hacen parte del hígado, las células que hacen parte de los brazos, las células que hacen parte de los pies, las células que hacen parte de la cabeza, es decir, las células del cuerpo. ¿Cuáles son las células haploides? Es decir, las células sexuales. En el caso de nosotros son espermatozoides y el óvulo. Es decir, las células sexuales llevan la mitad de la información genética. ¿Okay? Seguimos con la diferencia. Y acá vamos a observar entonces organismos de células diploides, organismos de células haploides. Acá observamos que el cromosoma está duplicado. Y acá observamos que también está duplicado el cromosoma. Pero ojo, acá tiene 1, 2, 3 cromosomas duplicados. Acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 cromosomas duplicados. A esto se le llaman células, que está aquí, células diploides.
2n. ¿Qué significa 2n? 2 multiplicado por el número de cromosoma me darían 6. El número de cromosoma es 3. Pero como es diploide, miren aquí esta información, miren cómo está ahí. Cada cromosoma se ubica con su homólogo. Por eso se llama diploide. Cambio acá, 3 cromosomas, haploide. Entonces, cromosomas materno es el azul, cromosomas paterno es el que está en color rosa. Los organismos o células diploides 2n poseen dos juegos de cromosomas idénticos en forma y tamaño, que determinan la misma información biológica, aunque su información puede ser distinta. Uno es heredado del padre y el otro es heredado de organismo de la madre. Organismos o células haploides N solo contienen un juego de cada tipo de cromosoma. Entonces, hasta el momento hemos tratado de explicar organismos diploides y organismos haploides.